Me llamo Eliseo. Hace casi 20 años nació mi hija menor. Vivimos en un pueblo en Toluca. Formamos parte de un conjunto de casas que, en ese tiempo, estaban rodeadas de enormes extensiones de milpas y campo. Las lluvias o remolinos nos dejaban sin luz eléctrica, así que los servicios de nuestro pequeño barrio dejaban mucho que desear. Esta historia sucedió mientras el pueblo sufría inundaciones por la época de fuertes lluvias. Las noches y los días se veían casi igual, pues la neblina oscurecía el cielo y no te dejaba ver más allá de unos pocos metros. Las noches parecían eternas con el sonido constante de la lluvia que azotaba el techo. Ni los animales de compañía como perros o gatos salían de sus guaridas para evitar mojarse. El barrio parecía un pueblo fantasma. Los animales y las personas parecían haber dejado de existir. Pero llegó una de esas noches en que el silencio pareció anormal. No se oía el ruido de la lluvia, pero tampoco de los vecinos ni de los animales. Incluso las gallinas y ovejas que los vecinos tenían no hacían ningún ruido. Aquella noche mi familia estaba dormida ya, y yo seguía con los ojos abiertos, aunque con mucho sueño. Mi hijo mayor tenía unos 2 años de edad, y junto con mi esposa y mi bebé dormíamos en la misma cama. Ellos estaban profundamente dormidos. Escuché el aleteo de un ave muy grande que parecía estar rondando alrededor de mi casa. Se quedó volando largo rato, y después de unos minutos aterrizó con fuerza en mi azotea. El ruido que se escuchó era pesado, seguido de pequeños brincos que recorrían el área de nuestra habitación. Su forma de andar parecía la de un ave, pero el peso era definitivamente mucho mayor. Se escuchaban las garras de aquel animal raspando contra el cemento. Levantó el vuelo y no se escuchó nada más. Unos minutos después, el sonido de la naturaleza se retomó. Las gallinas cacareaban y las ovejas balaban. Algunos ladridos de perro se escuchaban a la distancia, provenientes seguramente de la casa de mi compadre, que tenía unos 8 animales de raza para cuidar su propiedad y a su familia. No supe en qué momento me quedé dormido, y honestamente, a la mañana siguiente, no sabía si todo eso había sido un sueño o la realidad, pero lo dejé pasar. Los siguientes días fueron tranquilos. Pero, de nuevo, una noche volví a experimentar los ruidos extraños en la azotea. Esta vez supe que estaba soñando porque ocurrían cosas que no podían estar sucediendo en la vida real, como el color del cielo que se veía rojo. En el sueño yo me asomaba por la puerta principal hacia el techo, y fue ahí que noté una extraña figura oscura muy grande y en una posición extraña, como si fuera un ser humanoide muy alto y delgado, y estuviera agachado buscando algo que se encontraba a sus pies. Cuando le grité que se fuera de mi casa, el extraño ser volteó la cabeza hacia mí. Tenía la piel desgarrada y derretida como si hubiera sido quemada, los ojos muy salidos de sus cuencas y rojizos, la boca como un hueco enorme sin dientes, y algo que intentaba hacer una risa, pero que se parecía más a un gesto de burla diabólica. Se levantó y de un salto llegó hasta el lugar en el que me encontraba asomando la cabeza. Su aliento asqueroso me rozó la nariz con un olor nauseabundo. Me quedé paralizado de miedo, mientras esa cosa me veía fijamente, y con otro salto comenzó a volar hasta que desapareció en el cielo rojizo. Me desperté gritando y sudando, muy asustado. Mi esposa me tranquilizó diciendo que lo que sea que hubiera creído era solo un sueño. A partir de esa noche no pude dormir, temiendo que algo de aquel sueño pudiera ser real y una bruja estuviera rondando mi casa por la bebé que teníamos. Había oído ya innumerables historias de brujas que huelen a los niños recién nacidos y los marcan, hasta que llega la hora en que pueden entrar a la casa y beber su sangre hasta dejarlos vacíos. Y mi hija aún no estaba bautizada, lo que facilitaba la tarea de estos seres horrendos, si es que en realidad existían. Durante un tiempo, cuando la lluvia disminuyó, salía a dar un paseo a mi jardín para conciliar el sueño y pensar en cosas del trabajo. Este insomnio comenzaba ya a darme problemas en mi día a día, ya que el sueño me atacaba en medio del trabajo, y varias veces estuve a punto de quedarme dormido mientras manejaba,
pero no podía dormir pensando en que algo estuviera rondando mi casa. En una ocasión sucedió algo extraño durante la madrugada, ya casi al amanecer, mientras paseaba en mi jardín e intentaba jugar con mi perro que no me hacía caso porque estaba dormido profundamente. Reconocí aquel extraño silencio otra vez. Ni los perros ni las gallinas habían hecho ruido desde hacía unos minutos. Mi cabello se erizó y me llegó un miedo profundo. Me acerqué a la calle que conectaba nuestras casas y quise investigar lo que pasaba. Giré la cabeza a un lado y al otro, y a través de la niebla vi una cosa grande y extraña acurrucada en la cima del poste de luz, que se encontraba frente a la casa de mi compadre, dirigiendo su rostro hacia su ventana principal, que era la de la habitación que compartía con su bebé. Me acercaba lentamente, intentando enfocar la vista, pues se encontraba a unos 25 metros. Mientras me acercaba, esa cosa giró la cara hacia mí. Estaba cubierta de una vestimenta vieja de color gris que se confundía con la neblina. Vi aquellos ojos rojizos y la piel derretida que había aparecido en mi sueño. Esa cosa lanzó un chillido agudo parecido a una risa, y de un salto salió volando, quedando fuera de mi alcance. En ese momento, los perros de mi compadre comenzaron a ladrar desesperados en todas direcciones, y sus ladridos despertaron al resto de perros de las cercanías, quienes comenzaron a aullar. Corrí a la puerta de la casa de mi compadre y toqué varias veces sin éxito. Regresé a mi casa y le llamé por teléfono. Después de varios intentos, por fin contestó. Al parecer, no se había dado cuenta de nada, ni del ser diabólico frente a su casa, ni del silencio sobrenatural. Pero me dijo que no había respondido antes el teléfono porque justo antes de que les llamara, el bebé tuvo un ataque de llanto incontrolable, un llanto desesperado que hacía temblar a la criatura. El llanto apareció de la nada y abruptamente. Lo habían revisado por si algo le dolía, revisaron el pañal, intentaron darle alimento, pero nada lo calmaba. Le conté rápidamente lo que había visto, y le advertí que tuviera mucho cuidado con su hijo, pues tampoco estaba bautizado y al parecer había brujas rondando esa área por los bebés que habían llegado. Mi compadre y yo acordamos que haríamos guardia algunas noches. Él tenía un rifle con el que se asomaba cada cierto tiempo por su ventana, apuntando a todas direcciones por si lograba ver a la bruja. Otras noches era yo quien permanecía en vela y salía a la calle mirando en todas direcciones con la misma finalidad, pero no sucedió nada extraño. El miedo se desvaneció y todo volvió a la normalidad. Pasaron algunos meses tranquilos. Una noche especialmente inquieta para mí. Comencé a tener sueños de todo tipo. En uno de ellos se repetía la rutina de vuelo de ese maldito ser. Volaba alrededor de mi casa, aterrizaba en la azotea y rasguñaba el cemento con las garras. Me trepé por la ventana hasta que mi cabeza quedó asomando al techo y la vi de nuevo, a ese ser repugnante encogido en una esquina de mi azotea, rasguñando con sus garras el piso como si buscara algo. Repentinamente voltea hacia mí y de un salto quedó de pie a unos centímetros de mi cara. Era enorme. Se le veían unas patas muy similares a las de los guajolotes. Su cara era asquerosa. De algún lado de mí saqué un machete y estuve a punto de rebanarle las patas. Y comienza a brincotear en mi azotea burlándose de mí, lanzando chillidos agudos y aventando rasguños a mis brazos con sus afiladas garras. Acabé de trepar por la ventana hasta que quedé de pie en la azotea, amenazando a la bruja con el machete. Le grité todas las malas palabras que conocía y la maldita cosa solo reía. En un momento decidí matarla de una buena vez. Salté hacia ella agitando el machete, pero la bruja brincó hacia debajo de la casa y quedó parada en un tinaco que estaba en mi patio. Estaba lleno de agua, colocado sobre una base de tabiques. Comenzó a jugar y brincar sobre la tapa, riendo y lanzando alaridos, mientras yo lanzaba machetazos para intentar lastimarla. Pude darle un golpe que le hirió la pata. La bruja chilló y se agitó encima del tinaco, y logró derribarlo antes de salir volando con mucha dificultad y pegando unos alaridos que desgarraban los oídos.
Desperté muy sobresaltado, cuando mi mujer me dio un codazo para hacer que despertara, y haciéndome una señal para que guardara silencio y prestara atención, me dijo susurrando que oyó un fuerte golpe, unos ruidos similares a los de un pájaro, y que algo se había caído. Salí aún descalzo y tomando el machete. No podía creer lo que estaba viendo. Esto había dejado de ser el sueño y ya era la vida real, pero todo se había mezclado. Había un reguero de sangre en el pasto de mi patio. El tinaco se había caído de su base firme de tabiques y el agua se había desparramado. Eso era absurdo. Un tinaco lleno de 2000 litros de agua asentado en una base era imposible de caerse aun si una, dos o 5 personas intentaban derrumbarlo. Aún así, esa bruja que acechaba en mis sueños y atravesaba la realidad lo había hecho. No encontraba una explicación racional para esta situación. Entré a la casa para explicarle a mi esposa que el ruido había sido provocado por el tinaco derramando agua en el patio. Cuando ella me preguntó por qué tenía esos rasguños en los brazos, era cierto. Con el frío habían comenzado a arderme los brazos. De alguna forma, la bruja que se presentaba en mis sueños las convertía en realidad. Realmente estaba acechando a los bebés que vivían en nuestra zona. Faltaban unas pocas horas para que amaneciera, y en cuanto el sol salió, fui apresurado a contarle a mi compadre todo lo que había pasado. Él no tuvo más opción que creerme, al notar mis ojeras, los rasguños en mis brazos y el miedo en mis ojos. Una vecina de avanzada edad salió de su patio para saludarnos y al ver mi estado, me preguntó si estaba bien. Éramos buenos vecinos, así que no tuve problema en contarle toda mi horrible experiencia. Ella abrió los ojos como nunca la había visto hacer y me dijo que debía llamar a su hija, que la esperáramos un rato, y esto último sonó como súplica. Mi compadre y yo, a pesar de no conocer el motivo para llamar a su hija, aceptamos. Un rato después llegó Lucero, la hija de la vecina. Ella nos pidió entrar a casa de su madre para hablar. Lucero tenía una niña pequeña, de menos de 1 año de edad, que aún no era bautizada. Ella habitaba en una casa a una distancia aproximada de 3 kilómetros, a faldas del cerro, por lo que esa zona era muy poco poblada, más fría y oscura, pues no había tanto alumbrado público y muchos servicios no llegaban aún hasta allá. Tampoco había comercios ni tránsito. Su esposo era transportista. La mayoría del tiempo no estaba en casa. Hacía unos meses comenzó a escuchar en su techo de lámina cómo algo se posaba sobre él y rasguñaba. Lo escuchaba durante varias horas hasta que se quedaba dormida, abrazando fuertemente a su bebé. Varias noches seguidas se repitió el suceso. Los vecinos le decían que habían visto a una bruja en forma de bola de fuego que rondaba por ahí, rodeando el cerro, brincando sobre la copa de los árboles. Y seguramente era porque había olido a su bebé y a otros 2 recién nacidos de familias que vivían en esa área. Lucero dormía muy poco, temiendo que la supuesta bruja quisiera hacerle algo a su pequeña hija. Así que, con todo y miedo, una de esas noches en que el techo dejaba escuchar las garras de ese ser, dejó a su bebé bien cubierta con una manta y salió armada con piedras que estaban amontonadas en la puerta. No recordaba haberlas colocado ahí, pero eso no le importó y las guardó en las bolsas de su pijama. En silencio se alejó unos pasos de su casa para poder mirar sobre el techo y la vio. Era un ser horrible que parecía estar encorvado en una esquina, raspando con sus garras sobre las láminas. Lucero le lanzó con todas sus fuerzas la primera piedra, que azotó contra las láminas y provocó un ruido ensordecedor que despertó al extraño ser de su concentración. Se puso de pie y Lucero observó su enorme tamaño, pero ni eso le iba a impedir proteger a su hija. Mientras la bruja daba un salto para pararse frente a ella, Lucero siguió arrojando las piedras en dirección al rostro desfigurado de la bruja, hasta que varias de ellas le dieron al objetivo y la hicieron sangrar y dar alaridos. Antes de que ese ser pudiera tocar el suelo, Lucero comenzó a golpearla con todas sus fuerzas. La bruja, muy sorprendida, no podía más que intentar caminar hacia atrás para escapar de los golpes, cubriendo su cara.
Cuando se dio cuenta de que Lucero estaba dispuesta a acabar con ella a golpes, intentó dar un salto para elevarse y huir volando. Pero Lucero la tomó de una pata que parecía ser de gallina o guajolote y le impidió huir. La seguía golpeando y rasguñando, jalando de sus vestimentas, mientras la bruja daba arañazos e intentaba clavar las garras de sus patas en el rostro y brazos de Lucero. Ella la amenazó, advirtiéndole que si le hacía algo a su hija, no iba a parar hasta encontrarla y matarla. Mientras gritaba furiosa, le ordenó a la bruja que dijera su nombre, y la bruja, riendo, le dijo: «Me llamo Elvira, pero nunca me vas a encontrar, aunque me busques». Entonces la bruja se fue saltando y corriendo sobre los techos de las casas, riendo y gritando. Lucero la persiguió con igual agilidad, brincando también sobre las casas hasta que la perdió de vista. Regresó a su habitación y encontró a su pequeña hija llorando tan fuerte como nunca antes. Incluso parecía querer vomitar por tanto llanto. Tardó un rato en tranquilizarla. Mientras tanto, pensaba en lo ocurrido, hasta que tomó conciencia de que ella no podía brincar tan alto, y mucho menos correr y saltar sobre los techos de las casas persiguiendo a alguien. Así que despertó. Todo eso había sido un sueño, o más bien el peor sueño que había tenido en toda su vida. O eso había creído, hasta que notó el ardor en los brazos. Al encender la lámpara, notó los cortes profundos que las garras de aquella bruja le habían provocado también en el rostro. Su ropa estaba rasgada y se sentía muy cansada. Con un poco de esfuerzo logró recordar el nombre de Elvira. A la mañana siguiente fue con su madre, nuestra vecina, a contarle lo que había ocurrido. Después de aquella noche en que Lucero atacó fuertemente a ese ser y lo amenazó, no volvió a escuchar nada en su azotea. Tampoco los vecinos volvieron a ver a la bruja a través de sus ventanas, posada en los pinos cercanos o en los techos. Lucero supuso que ya se había largado de la zona. Tiempo después fue a una fiesta en un pueblo cercano. Después de la diversión, ella y otras mujeres conversaban de su día a día. Dos de ellas comenzaron a hablar entre sí, y Lucero logró distinguir unas pocas palabras que una le decía a la otra. Hablaba sobre su suegra, Elvira, una mujer ya de muy avanzada edad que un día amaneció con rasguños en todo el cuerpo y fuertes golpes en la cabeza que sangraban, y pronto se le hicieron moretones que le cubrían casi toda la cara. Se había quejado del dolor en los pies, y cuando la revisaron había perdido varias uñas completas, pero ella decía no recordar qué le había pasado. Su familia pensaba que, tal vez, esos lapsos en que parecía perder la memoria eran causados por su edad, y que justamente por su dificultad para caminar se había caído en alguna zanja, porque nadie sería capaz de golpear a una anciana de esa manera, aunque aún no se explicaban cómo es que había logrado llegar a su casa. Lucero no podía creer lo que la casualidad le había traído. De manera sutil preguntó a la mujer en dónde vivía y disfrazó su pregunta con comentarios sobre la pobre mujer golpeada. Estuvo de acuerdo en que solo alguien sin corazón podría ser capaz de maltratar a una pobre anciana. Lucero se armó de valor y unas semanas después fue a darle una visita a Elvira. Fue a la ubicación que la mujer de la fiesta le había señalado y dio varias vueltas por la zona, disimuladamente, buscando con la mirada en todos los patios y a través de puertas y ventanas abiertas. No fue necesario buscar tanto. Cuando vio a una anciana encorvada y delgadísima que alimentaba a las gallinas en su patio. Su casa se veía muy sucia, tenía ventanas rotas y tapadas con plásticos de colores, basura en cada rincón del patio con botellas rotas, excremento de animales y ropas llenas de lodo en medio de plantas secas. La miró con intenciones de entrar, pero la bruja presintió lo que estaba a punto de pasar. Se quedó inmóvil, dando la espalda a los ojos enfurecidos de Lucero, y después de unos segundos de incertidumbre, corrió dentro de su casa y cerró la puerta. Se quedó asomada en una de sus ventanas como si Lucero ya no pudiera verla, pero sí la veía. Lucero la señaló con el dedo índice y le advirtió con gritos a Elvira que ahora ya sabía dónde la iba a encontrar para matarla si se atrevía a acercarse de nuevo. La bruja dio unos pasos hacia atrás y se perdió en el interior de su casa.
Mi compadre y yo nos quedamos mudos con el relato de Lucero. Al parecer, antes de ir a nuestra casa, esa maldita mujer, si es que así se le podía llamar, había estado acechando a otros bebés en zonas cercanas, pero al ser descubierta y golpeada brutalmente por Lucero, decidió abandonar sus intentos de alimentarse con aquella bebé y decidió buscar en otros lugares. Así que esta era su forma de llegar, apareciéndose en sueños para distraernos, mientras ella podía acceder a nuestros bebés. La noche siguiente, la vecina de mi compadre le llamó por teléfono. Era Marisela, una mujer de mediana edad y viuda que vivía justo frente a la casa de mi compadre, con sus 3 hijas adolescentes, 2 de las cuales acababan de ser madres primerizas. El bebé más grande estaba por cumplir 5 meses de edad y el pequeño tenía apenas unos días de nacido. Mi compadre respondió al teléfono, muy asustado, pues a esas horas de la madrugada ninguna llamada podía ser de buenas noticias. Marisela le pidió en voz muy baja que por favor se asomara hacia la azotea de su casa, pues escuchaba como si un ave pesada estuviera recorriendo el techo, dando vueltas sobre el área de la recámara donde dormían las 2 hermanas con sus bebés. Y aunque ella había tratado de despertarlas, no lo había logrado. Mi compadre colgó el teléfono y tomó su rifle, abrió su ventanal y prendió la luz. En menos de un segundo dirigió la mira de la escopeta a la azotea y pudo distinguir algo que ya comenzaba a parecerle conocido. Una figura muy grande agachada, parecía que intentaba asomarse hacia la ventana de las hermanas, pero en cuanto escuchó el sonido de la escopeta cuando se cargaba, se levantó y pegó un salto hacia el cielo oscuro, en donde con un par de revoloteos desapareció. Mi compadre intentó disparar, pero la oscuridad impidió que atinara a su blanco. Volvió a entrar a su habitación y llamó de vuelta a Marisela. Le contó lo ocurrido y le advirtió que esa bruja estaba hambrienta, pues tenía meses intentando alimentarse, pero no lo había conseguido, así que era mejor que tomara precauciones. Al día siguiente, Marisela y sus hijas ya habían pintado en las paredes cruces de cal y se ofrecieron a pintarlas en mi casa y en la de mi compadre, a lo que no pudimos negarnos, pues cualquier cosa que pudiera servir para prevenir la llegada de esa alimaña, la haríamos. 2 días después, las hermanas bautizaron juntas a sus bebés. Lucero nos había contado la ubicación de la vivienda de la bruja. Planeamos qué día iríamos a darle una pequeña visita. Sería la próxima semana antes de que anocheciera, pues por cuestiones de trabajo ni él ni yo podíamos hacerlo antes. Llegó el día y mi compadre se guardó el rifle en la espalda. Yo iba armado con mi machete. Llegamos a la casa de Elvira y tocamos su puerta de madera, pero nadie salió. Gritamos su nombre varias veces y momentos después salió una vecina. Nos preguntó si éramos familiares o amigos de la mujer. Nosotros mentimos y dijimos que éramos familia y veníamos de visita, aunque nuestras intenciones eran muy diferentes. La vecina nos dijo algo que nos dejó mudos. La mujer había muerto hacía 2 días. Las heridas que había tenido en los pies se habían convertido en gangrena y por varios días no había querido comer nada, por lo que murió con los pies mutilados y con una delgadez extrema por la falta de alimento. No pudimos cumplir nuestra venganza, pero por lo menos sabíamos que esa maldita bruja ya no rondaría a nuestros hijos. Relato escrito y adaptado por Andrea León.